Hola, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Soy Gladys Manrique González, estudiante del Seminario Teológico Betel del tercer año en línea nocturno. En esta ocasión me toca realizar una tarea que se trata de un análisis gramatical en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego. Vamos a analizar la mala interpretación sobre el templo literal y se afirmará las verdades teológicas bíblicas. El versículo bíblico asignado se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19, que dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En la traducción del lenguaje actual dice: Jesús les contestó: destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. La perícopa del contexto de este versículo está en el capítulo 2 del versículo 13 al 22, donde dice que Jesús expulsa a los vendedores y cambistas del templo. Los judíos le piden una señal para justificar su autoridad. Jesús responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El evangelista aclara que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, que iba a ser destruido con su muerte y levantado, restaurado con su resurrección. En los días agitados de la Pascua, Jesús entró a Jerusalén, entró al templo donde rebosaba de peregrinos. El templo era el corazón palpitante de la ciudad. Jesús entra en los patios del templo y encuentra un bullicio que poco tenía de sagrado. Animales por doquier, monedas tintineando, comerciantes regateando. Y de pronto el ambiente se quiebra. Jesús irrumpe con una determinación desconcertante, volcando mesas, expulsando a los vendedores y cambistas. Y la conmoción desconcertante, que fue inmediata la conmoción. ¿Con qué autoridad se atreve a desordenar un sistema tan arraigado de los judíos? Las autoridades lo enfrentan, los sumos sacerdotes, los demás líderes, exigiéndole a Jesús una señal que justifique su acto, ese acto que acababa de realizar. Entonces Jesús pronuncia unas palabras misteriosas y dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Algo que envuelve la escena en un profundo enigma. Esa controversia queda sembrada, incomprendida en ese momento, pero destinada a aclararse solo después a la luz de la resurrección. El versículo asignado es Juan 2:19 y en el griego se lee así: apécrithi Isus, keipen aftis, lísate tonaon, tuton que antrisin, emeres egero afton. Como sabemos, hermanos, el precursor del templo fue el tabernáculo, la tienda construida por los israelitas mientras estaban estacionados en el desierto, en el monte Sinaí, según nos narra el libro de Éxodo capítulo 25 en adelante. Después de entrar a la tierra prometida en Canaán, ellos conservaron este santuario móvil hasta la época del rey Salomón. El templo en el tiempo de Jesús o en tiempos de Jesús lo constituía el templo de Jerusalén. Este segundo templo fue el que agrandó y embelleció Herodes el Grande. Este templo también estaba hecho como en lo que hizo el rey Salomón. La parte exterior del templo la formaban una serie de atrios y vestíbulos de gran capacidad. Y lo más de adentro, el interior del templo estaba formado por 2 recintos llamados el Santo
lugar santo y el lugar santísimo, donde podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santo se hallaba un pequeño altar de oro sobre el que mañana y tarde se quemaban unos granos de incienso y el candelabro de 7 brazos y la mesa para los panes de la proposición, ambos también de oro. El templo de Jerusalén, reconstruido por Herodes, era el centro religioso, político y económico en el judaísmo. Entonces, con este contexto, podemos notar y entender el porqué de la mala interpretación de los judíos. Porque cuando ellos pidieron señal y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ellos enseguida contestaron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Así que los judíos estaban pensando que Jesús estaba hablando del edificio, pero Juan aclara que Jesús hablaba de su cuerpo. Apécrithi Isus, que ipen aftis, lísate tonaon, tutón que entrisin, emeres egero afton. El contexto histórico de este versículo es las bodas de Caná, el primer milagro que Jesús hizo cuando transforma el agua en vino y la purificación del templo, cuando entra a volcar las mesas de los cambistas. Y en este contexto literario podemos notar o nos lleva a analizar esta mala interpretación que hacen los judíos, ya que Jesús estaba introduciendo con estos eventos de las bodas de Canaán la renovación del gozo y las prácticas purificadoras, y en el templo la renovación del culto. La acción en el templo era la secuencia de tensiones y malos entendidos o malentendidos que caracterizaban la narrativa joánica. Así como Dios censuró al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Jesús mismo lo hizo en esta ocasión por el mal uso que estaban haciendo en el templo. La tensión surge porque los líderes estaban pensando que Jesús iba a destruir el templo. Ellos estaban pensando en lo arquitectónico y esperaban una señal visible que legitimara la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús hablaba del templo verdadero, hablaba de lo escatológico, de su cuerpo, su muerte y su resurrección. La autoridad sobre el culto no se basa en reformar el templo físico, sino en reemplazarlo. El punto central para nosotros los cristianos se desplazó del templo a Jesucristo mismo. Ahora Él, nuestro Señor Jesucristo, no el templo, constituye la presencia de Dios en su pueblo. Y el apóstol Juan dice, Él es la palabra de Dios hecha carne. Juan 1:14, y en Él habita toda la plenitud de Dios. En realidad, Jesús mismo llamó a su propio cuerpo este templo mediante su sacrificio en la cruz, como dijo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Con esa autoridad dijo, derriben este templo y en 3 días lo voy a levantar. Así como le dio autoridad a ellos para destruirlo, porque sabemos que Jesús mismo se ofreció para ser muerto, vituperado y fue hecho expiación por nuestros pecados. Con esa misma autoridad se levantó de la tumba, dice su palabra, y cumplió lo que dijo, y en 3 días lo levantaré. Jesús cumplió todos los sacrificios que tenían lugar en el templo, según nos narra Hebreos 9:1 y 10:18. Jesús tenía un propósito bien definido de acercarnos al Padre para adorar en espíritu y verdad.
Como dice el Salmo mesiánico en el Salmo 46:8, por lo cual dice, estaba hablando de Jesucristo entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, escuche lo que el salmista estaba profetizando y Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mi hermano, mi amigo, el no aceptar el sacrificio, reconocer su muerte, creer que Dios lo levantó de los muertos, no hay otro medio por el cual pueda acercarse al Padre. El peligro es estar separado de ese templo espiritual por toda una eternidad. Como Jesucristo personificó el significado del templo, constituye la presencia de Dios entre su pueblo. Él mismo nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su muerte, rompiendo ese velo que estaba literalmente en el templo, y su cuerpo fue el que nos abrió un nuevo camino hacia la presencia de Dios, que es su carne que ofreció como una ofrenda. Y ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.